¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo clip. De nuestro programa, de nuestra serie de programas que se llama Transformando T. Bienvenidos a todos los que nos han seguido, a todos los que nos han dado su confianza para tocar esos temas trascendentales, importantes para el tema de la transformación que estamos hablando. Estamos proponiendo por lo menos un tema diferente por semana. Ya este es el segundo clip, tenemos un clip de introducción, estamos en Instagram, estamos en YouTube, obviamente, Transformando T-Mex. Así búscanos en YouTube. Más adelante vendrán las ligas aquí escritas. Pero por lo pronto, bienvenidos, buenas noches. Es hoy viernes 3 de febrero de 2023. Me da mucho gusto recibirte y mucho gusto contar con tu presencia y contar sobre todo con tu atención en temas tan trascendentales que nos funcionan a todos los seres humanos y que son pues de suma importancia y de sumo trabajo para nosotros. Te quiero dar la bienvenida a ti que te conectas a cualquier hora del día, de la noche, de la madrugada. Si estás en México, aquí en Puebla o donde estés escuchando este podcast, bienvenidos y gracias por la apertura y gracias por la confianza que tenemos de ti a este pues nuevo proyecto que tenemos y que estamos arrancando en este 2023. 2023, año de compartir la información, año de hablar, año de levantar la voz, momento nuevo, espacio nuevo, oportunidad nueva para que interactuemos, para que trabajemos, para que platiquemos y para que estemos siempre conectados, sobre todo conectados. Como ya había dicho en el clip anterior, en el clip número 1, pues es un espacio para que tú hagas tus preguntas, para que tú estés conectado, para que los amigos se conecten, la gente que ya me conoce, que gracias a Dios cuento con su confianza, gente nueva que estén invitando para hablar de estos temas tan interesantes. Y haciendo un poquito un regreso al clip anterior, al clip número 1, donde tocamos el tema de manejo de las emociones y tus impactos. ¿Cómo te fue en ese clip? Después de haberlo aterrizado y de haber aterrizado la información, ¿qué encontraste de valor? ¿Qué fue lo bueno, lo malo? O el aprendizaje que tuviste o el área de oportunidad, como mucha gente dice, para iniciar todo esto. ¿Qué fue lo que encontraste en este clip número 1? Me gustaría que si gustas, si deseas, lo dejes en tus comentarios para que vayamos sumando a todo este aprendizaje, a todo este crecimiento y sobre todo a toda esta transformación personal que estamos teniendo los seres humanos en esta etapa y en esta era nueva de la humanidad, donde se está expandiendo la mente, donde está creciendo el tema de la conciencia, donde estamos entrando a cosas nuevas que no conocíamos, a cosas nuevas que estamos experimentando, y me gustaría que lo compartieras contigo, con nosotros, con todo el auditorio y con toda la gente que estamos aquí escuchando. ¿Cuál es el punto? ¿Qué ha habido nuevo? ¿Cuál ha sido el punto de transformación? ¿En qué etapa de tu transformación estás? ¿Qué has descubierto? ¿De qué tienes duda? ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da gusto? ¿Qué te alimenta? ¿Qué te llena? Me gustaría que nos comentaras todo, ya sea en el YouTube, en la página de YouTube o en nuestra página de Instagram, que es mucho más fácil contestar y mucho más rápido. Bueno, bienvenidos, vamos a arrancar con un tema tremendamente trascendental que ha estado en mi mente. Cada tema que yo toco es porque tiene que ver con alguna vivencia personal o con algún tema que creo que es importante para todos nosotros, sobre todo para mí, y que yo puedo compartirlo y trabajarlo con ustedes. El tema del día de hoy va a ser el ego. ¿Has escuchado esa frase? La frase del ego. ¿Cuánto ego tienes? ¿Cuánto ego generas? ¿Por qué tanto ego? Ese tipo está hablando desde su ego, esa chica está hablando desde su ego. ¿Qué tema tan interesante? El tema del ego. El tema del ego y cómo impacta en nuestras vidas. ¿Te has puesto a pensar desde cuándo? Una pregunta importante que te quiero hacer es, ¿desde dónde o en qué momentos aplicas el ego en tu vida? Cuando algo no está de acuerdo contigo, cuando te sientes ofendido u ofendida,
cuando te molesta algo que dice otra persona de ti o de tus personas queridas, ¿en qué momento has podido o has observado, o hoy que escuchas el tema del ego, desde qué punto lo has podido observar? Me gustaría que durante todos estos minutos que vamos a estar aquí, hicieras una reflexión de en dónde está el ego en tu vida, dónde está parado, con tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, en la calle, cuando vas conduciendo tu auto, desde dónde se está parando el ego en tu vida o dónde son los puntos importantes donde está apareciendo el ego en tu vida. Me gustaría que hicieras un poquito, pues una reflexión desde dónde viene. Y la pregunta sería, ¿de dónde viene? ¿Alguna vez te has puesto a preguntar el ego? Porque todo el mundo habla y dice y platica y comenta que el ego y que eres un ególatra y todo. Pero ¿te has puesto a ver desde dónde viene el ego? ¿Alguna vez te has hecho la pregunta desde dónde puede venir el ego a tu vida, a tu espacio, a tu situación? ¿Te has puesto a ver eso? Mira, muchas veces decimos que el ego es una emoción. El ego no es una emoción. El ego es una manera de vivir o de protegerte para ti en tu vida. El ego sí viene generado desde una emoción, ¿no? Desde una emoción viene generado todo el tema del ego, pero el ego como tal es una manera de sobrevivir en la vida. El ego es una manera de llevar a cabo ciertas cosas que a lo mejor si no hubiera este punto en tu vida del ego, a lo mejor no funcionarías desde muchos puntos, ya sea para bien o para mal. Siempre acordémonos en el tema de para bien o para mal que la energía es neutra y el evento es neutro. Nosotros ponemos esa emoción o esa importancia en esa fase. No hay cosas buenas, no hay cosas malas, simplemente hay cosas neutras a las que nosotros les aplicamos esa energía. Entonces, primero, el ego. ¿Desde dónde viene? ¿Para qué nos funciona el ego? ¿Dónde es donde se genera el ego? Yo te voy a decir en dónde se genera. En una emoción que se llama miedo. Sí, así como lo dices, así como lo escuchas y así como lo digo. El miedo puede ser un causante o un factor de ese ego. Y tú dirás, pero ¿por qué el miedo? Porque el ego es una herramienta muy importante que nosotros los seres humanos utilizamos para protegernos. Es decir, cuando fallamos en algo de trabajo, cuando fallamos en algo con nuestra familia, cuando rompemos un acuerdo, cuando necesitamos protegernos, como platicamos en el clip pasado, los boxeadores, cuando necesitamos protegernos por un miedo. Hace rato lo comentaba con una amiga que veníamos caminando, me dice, ¿pero por qué el ego? Te voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Por qué ataca el perro? Más allá de para defenderse, ¿por qué ataca el perro? Porque tiene miedo. Porque tiene miedo a ser vulnerado, porque tiene miedo a no demostrar, como lo hacen los animales, qué tan fuertes son, porque tiene miedo de no demostrarle a sus hembras, en el tema de los animales, que es tan poderoso y que puede ser el líder de la manada. Bueno, pues en el ser humano, o en los hombres y en las mujeres, el ego funciona muy parecido. Se genera desde un miedo, desde un ego, desde yo no sé si sea capaz de ser quien yo le demuestro a mi esposa, de ser quien yo demuestro en el trabajo, de ser quien se interpone entre otra persona y yo. Entonces, como no me siento capaz, ¿y por qué no me siento capaz? Pues porque es un miedo. Entonces, en ese momento desarrollamos un ego. El ego es la protección que tenemos nosotros para que no piensen que somos tontos, para que no piensen que no podemos, para que no piensen que somos insuficientes. Mucho tema va por ahí en el tema del machismo o en temas de feminismo, ¿no? Que el hombre, ¿cómo demuestra que es más que la mujer? Pues por medio de un ego, por medio de una manipulación, que una manipulación nos lleva a un ego y obviamente a un miedo. Entonces, primero vamos entendiendo que el ego humano viene desde un miedo. Y digo el ego humano porque no en todos los seres humanos, o no en todos los seres humanos existe el ego. Eso es simplemente una interpretación que tenemos los seres humanos. Pero bueno, eso es el ego. El ego puede ser el resultado de un miedo de algo, de un miedo a que me deje, de un miedo a que no esté conmigo, de un miedo a yo no ser suficiente, de un miedo a que no le guste, de un miedo a no cumplir en el trabajo. Entonces desarrollo un ego, que ese ego puede desarrollar diferentes factores, una prepotencia, un maltrato para las personas que tenemos enfrente. Tenemos muchas maneras de cómo identificar ese ego.
¿correcto? Entonces, primero ir identificando de dónde proviene el ego, porque todo el mundo habla del ego, y yo no sabía de dónde venía el ego, o a lo mejor no lo interpretaba como que viniera desde un miedo, ¿no? Ahora, hay una pregunta muy, como decía anteriormente, pues no sabemos si es una interpretación que es bueno o es malo. Entonces, mi pregunta para ustedes sería, ¿qué opinan? ¿Creen que el ego sea bueno? ¿Creen que el ego sea malo? ¿O creen que el ego funciona para algo? Yo creo que en la mayoría de las ocasiones el ego no es tan bueno porque evidentemente no nos permite llegar a espacios o a sectores o a factores que a nosotros nos gustaría llegar. Por ejemplo, nosotros de repente por no creer o por no pensar que la gente, o sea, porque no la gente piense que nosotros somos malos o que somos personas que no tenemos la capacidad de hacer algún trabajo o de conocer a alguna persona o de llevar una relación. Entonces, como tenemos esa inseguridad, automáticamente generamos un miedo, que ese miedo nos genera ese ego de prepotencia. Y por ejemplo, te pueden preguntar, oye, ¿sí sabes qué quiere decir esto para hacer? Claro, por supuesto que lo sé. Ego. El ego también está en la falta de humildad de aceptar que no tengo un conocimiento. Y todavía más allá, si hay alguna persona o algo que me pueda dar la respuesta y yo no lo manejo de esa manera, entonces estoy cayendo también en un ego de no tener la humildad, falta de humildad. También el ego es falta de humildad por un miedo, pero no tener la capacidad o la humildad de preguntar, de decir, ¿sabes qué? No puedo, soy incapaz, no lo voy a hacer, no voy a llegar. Y eso a la larga, obsérvalo y ponte a pensar en eso. Eso a la larga te trae problemas en todos lados, en el trabajo, te genera conflicto con tus amigos, con tus socios, con tu novia, con tus padres. ¿Por qué? Ese no tener la humildad de decir no puedo, ¿no? De repente hay gente que a todo le dice que sí. No hay una cosa que no te diga que sí. Ego también. Porque no podemos, no somos dueños de la verdad, completamente no lo somos. Podemos ser muy estudiosos, muy aplicados, aprender muchas cosas, pero no somos dueños de la verdad. ¿Te das cuenta? Un ego también puede ser regañar a un primo, a un hijo, o a un primo, un tío, a algo, o no aceptar esa realidad de alguien porque nosotros creemos que sabemos más que él. Ego otra vez. Entonces, puedes ir observando cómo el ego es como la infección. Yo digo que es la infección más dura y más fuerte que tiene el ser humano en la vida, porque el ego te limita a todo, y aparte de que te limita a todo, te lleva a perder muchas cosas valiosas para ti. Entonces, siempre que actuemos desde el ego y no desde la humildad de decir, ¿sabes qué? No puedo, no lo voy a hacer, no te voy a entregar en tiempo, no puedo ser esa persona que tú quieres. Desde ese espacio vamos a estar perdiendo siempre. Siempre vamos a estar perdiendo. Entonces, me gustaría, y eso también viene en unos temas que nos programaron, porque todo lo que tenemos en la mente son programaciones, pero eso viene mucho desde el tú no tienes derecho a fracasar, que ese va a ser tema de otro punto, de otro clip muy importante que después vamos a tocar, el fracaso, ¿no? ¿Cuánto miedo le tenemos al fracaso? Y entonces de ahí viene otro miedo que genera otro ego que no nos permite aprender, porque como nos sentimos muy fregones, entonces nadie nos va a enseñar nada. Nadie nos va a decir, yo llevo 20 y tantos años siendo asesor inmobiliario y ningún chico más joven va a venir a decirme qué hacer. Pues fíjate que sí. ¿Y sabes por qué? Porque la vida va cambiando, porque la gente va cambiando y porque hay cosas completamente diferentes que podemos aprender día con día. Entonces, la pregunta tan importante que tenemos es, ¿por qué los seres humanos hacen uso del ego? ¿Para qué? Para protegernos. El ego es un arma de protección, una herramienta de protección muy eficaz que tenemos los seres humanos para protegernos. Otra vez volvemos a ¿qué? Para protegernos ¿de qué? De que no crean que somos tontos, de que no crean que somos insuficientes, de que no crean que no podemos tener la mujer de nuestros sueños, el trabajo de nuestros sueños, el negocio de nuestros sueños. Entonces estamos llevando muchas cosas a ese punto, a quedarnos cortos en muchas de las cosas que hacemos por un miedo, que ese miedo genera un ego.
Obviamente todo el trabajo del ego para hacerlo a un lado, para tirarlo, para que no influya más en nuestra vida, pues es toda una chamba. Es una chamba que no lleva ni un día, ni 2 días, ni un mes, ni 2 meses. Lleva años trabajarlo, a veces toda una vida. De repente a lo mejor tendrás alguna historia de vida de alguien que murió, que falleció, y que para nada soltó ese ego, para nada pidió una disculpa, o nunca nos demostró que nos quería, un ego. ¿Por qué no nos demostró que nos quería? Pues porque tenía miedo de ser lastimado o lastimada. ¿Por qué no nos demostró que era capaz para manejar el negocio familiar o la empresa? Pues porque tenía miedo de fracasar, porque el qué dirán. Otro punto muy importante de nuestra sociedad, al menos en México y en Latinoamérica, el qué dirá la gente, seremos suficientes para ser quien nosotros creemos que debemos ser. Ahora, esa es otra pregunta. ¿Quién creemos que debemos ser? ¿Quién requerimos ser y para quién requerimos ser? Te lo dejo ahí en ese punto. ¿Quién has pensado que crees ser? Y si no has llegado a hacerlo, entonces no eres nadie. Como un poquito filosófico. Te lo dejo ahí en el espacio. Te lo dejo porque también forma parte del ego. ¿Quién creo yo que requiero ser para ser suficiente para alguien más? ¿Y por qué tenemos que ser suficientes para alguien más? Entonces aplicamos ego. Para que esa escalerita o ese espacio que queda pendiente para llegar a ser quien nosotros creemos ser, pues es el ego. Ese lo complementa el ego. Entonces te invito a un análisis a fondo de tu vida. ¿En qué puntos de la vida utilizas el ego? ¿En qué puntos de tu vida utilizas el ego? Y otra pregunta muy importante es, ¿qué te ha traído? ¿Te ha traído alegría, abundancia, amistades, o completamente todo lo contrario? ¿Te ha traído tristeza, te ha traído molestias, te ha traído que la gente se vaya de ti porque no soportas escuchar, porque crees que si te muestras vulnerable van a pasar sobre ti? ¿Cuál es la historia de vida que tú traes? Te invito a que te vayas con esa reflexión, te invito a que lo veas, te invito a que hagas un trabajo a fondo y que nos escribas aquí en Instagram o en YouTube, nos escribas y nos digas qué es lo que te ha impactado el ego, en qué puntos te has perdido de cosas maravillosas por permitir que el ego esté por sobre ti. ¿En qué momentos? ¿A qué gente has lastimado? ¿En qué espacios de tu vida no has concretado cosas porque yo me sentí ofendido porque alguien creyó que no podía? ¿Para qué aplicas el ego en tu vida? Muchas gracias por estar aquí en esta noche de reflexión, noche de transformación. Te invito a que le des like a este video si es que te gustó, ya sea en nuestra página de YouTube o en nuestra página de Instagram. Acuérdate, en YouTube estamos como Transformando T-Mex, Transformando-T-Mex, para que ahí nos busques y veas los contenidos completos de los videos que estamos haciendo y nos des tu opinión. Yo por el momento me despido. Mi nombre es Juan Carlos Navarro. Te agradezco que hayas estado estos minutos con nosotros y vete en esa reflexión. Volvemos la próxima semana con el clip número 3, con un tema no menos importante y no menos trascendental en nuestras vidas. Ya lo sabrás cuál es el tema. Muchas gracias. Que tengas una excelente tarde, noche, mañana o el momento en el que estés. Te invito a que siempre trabajes en transformación. Muchas gracias y hasta luego.